Escucha esta historia hasta el final, porque nace en el rincón más oscuro donde un corazón decide brillar contra toda lógica. Samuel, un niño pobre y olvidado, caminaba entre ruinas de sueños rotos mientras el hambre se aferraba a su estómago. A cada paso, el mundo parecía recordarle que no había sido hecho para él. Las miradas ajenas se volvían cuchillos que lo atravesaban sin piedad. Sin embargo, en su interior sobrevivía una chispa silenciosa que se negaba a morir. Era pequeña, frágil, casi invisible, pero persistente como un susurro divino. Algunos dirían que era esperanza, otros que era pura terquedad. Pero para Samuel era simplemente su manera de no rendirse ante la sombra. Desde temprano entendió que la vida no siempre ofrece manos tendidas y que a veces solo entrega silencio y frío. Acostumbrado a escuchar puertas cerrándose, aprendió a caminar sin esperar nada de nadie. Pero aún así, su corazón seguía preguntándose si el mundo realmente había olvidado su existencia. Las noches eran largas, llenas de pensamientos afilados que lo hacían dudar de su propio valor. El viento parecía responderle con un murmullo áspero, como si la vida quisiera que desistiera. Sin embargo, Samuel descubrió que seguir adelante también era una forma de resistencia, que respirar, incluso la tristeza, era un acto de coraje, y que la bondad podía nacer hasta del alma más herida. Cada mañana salía al camino con los pies descalzos y la fe desgastada, pero con la determinación de no volverse cruel. Sabía que la pobreza podía endurecer o purificar, y él eligió lo segundo. Aunque no tuviera nada, se aferraba a la idea de que aún podía dar algo. Una sonrisa tímida, una ayuda torpe, una palabra suave. Los demás se burlaban de él por eso, diciéndole que la bondad no alimenta el estómago. Samuel lo sabía, pero también comprendía que alimentaba algo más profundo, algo que mantenía viva esa chispa que lo guiaba, algo que no podía apagarse con simple hambre. Aun cuando la humillación lo perseguía como una sombra leal, él seguía mirando el mundo con una mezcla de dolor y ternura. Veía gente endurecida por sus propias batallas y deseaba no convertirse en uno de ellos. Aunque nadie lo abrazara, él buscaba abrazar la vida con lo poco que tenía. A veces lloraba en silencio, preguntándose si Dios realmente lo escuchaba, o si su corazón era demasiado pequeño para ser notado por el cielo. Pero justo cuando más dudaba, algo en su interior lo impulsaba a seguir, como si una presencia callada caminara detrás de él. Una presencia que no veía, pero sentía. El día que su historia comenzó a cambiar, no llegó envuelto en milagros ni señales espectaculares. Solo era un amanecer gris, idéntico a tantos otros que había vivido. Sin embargo, Samuel despertó con un presentimiento extraño, como si el aire llevara un mensaje que solo podía escuchar. El viento soplaba suave, empujándolo hacia el camino principal, y aunque no sabía por qué, obedeció. Allí, la tierra húmeda se mezclaba con hojas secas que crujían bajo sus pies. El silencio tenía un tono distinto, casi expectante, y Samuel avanzó, sin imaginar que ese día estaría destinado a transformar todo lo que creía sobre su propia vida. Al doblar una curva del sendero, encontró algo que lo hizo detenerse en seco. Un anciano frágil estaba sentado a un lado del camino, encorvado como si el peso de los años hubiese doblado su espalda. Sus manos temblaban y su mirada parecía perdida entre recuerdos que ya no sabía ordenarlos. Nadie más pasaba por allí, nadie parecía verlo. Era como si el mundo lo hubiera dejado a un costado, igual que a Samuel tantas veces. Algo en la escena le golpeó el pecho con una fuerza inesperada, como si mirarse en un espejo de futuro posible, y sin pensarlo, dio un paso hacia él. El anciano levantó la vista con una lentitud dolorosa, sus ojos apagados buscando respuestas que ya no llegaban. Samuel sintió un impulso extraño, una mezcla de compasión y reconocimiento. No sabía quién era ese hombre, ni por qué estaba allí solo, pero sabía lo que significaba sentirse invisible. Sabía lo que dolía que nadie te ofreciera una mano, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su bondad no era una carga sino un puente que podía unir dos soledades distintas. Con voz temblorosa, preguntó si necesitaba ayuda. El anciano intentó sonreír, pero la expresión se quebró antes de nacer.
Tenía frío, tenía hambre, tenía miedo. Samuel entendió cada uno de esos sentimientos porque los había vivido 1000 veces. Se sentó a su lado sin preocuparse por el polvo ni por su propia fragilidad. Solo quería que ese hombre no se sintiera tan solo. Y mientras lo observaba, algo dentro de él empezó a moverse como un río subterráneo despertando. Una sensación que no era tristeza ni alegría, sino una expansión silenciosa, como si esa chispa interior comenzara a transformarse en llama. El cielo comenzó a nublarse lentamente, creando un ambiente pesado y melancólico. Samuel no se movió. Sentía que había llegado allí por una razón que aún no comprendía. El anciano lo observaba con una mezcla de gratitud y sorpresa, como si no entendiera por qué un niño pobre se detenía en su camino para acompañarlo. Pero Samuel no necesitaba entenderlo. Solo sabía que ayudarlo era lo correcto. Y en ese acto tan simple, algo sagrado parecía empezar a respirar allí entre ambos. Una presencia quieta, invisible, paciente. Algo que llevaba mucho tiempo esperando ese encuentro. Lo que Samuel no sabía era que, al tender la mano ese día, estaba abriendo una puerta que cambiaría su destino para siempre. Porque no solo estaba ayudando a un anciano olvidado, estaba respondiendo a un llamado más profundo, uno que había resonado en su corazón desde que nació. Un llamado que ahora empezaba a revelarse con claridad. El mundo parecía detenerse alrededor de ellos, como si el tiempo mismo quisiera observar la escena. Y en aquel instante suspendido, la vida preparaba una revelación que transformaría su visión de todo, incluida la idea de que alguna vez estuvo realmente solo. Samuel sintió que el aire a su alrededor cambiaba mientras el anciano intentaba incorporarse sin éxito. El niño, movido por un instinto que venía de un lugar más profundo que la lógica, sostuvo su brazo con delicadeza. El contacto fue ligero, casi tímido, pero suficiente para que el anciano dejara escapar un suspiro de alivio. Era como si aquel gesto rompiera un silencio que llevaba demasiado tiempo reinando entre ambos. Samuel no sabía por qué su corazón latía tan fuerte, solo que algo en ese encuentro tenía el peso de lo inevitable, como si la vida hubiera estado esperando ese momento exacto. Y en esa incertidumbre nació un hilo invisible que comenzó a unirlos. El anciano murmuró palabras entrecortadas, difíciles de descifrar, pero llenas de una ternura inesperada. Samuel inclinó la cabeza para escucharlo mejor, pero apenas logró entender que llevaba horas sin poder levantarse. El niño tragó saliva, sintiendo un nudo familiar en la garganta. Conocía esa sensación de impotencia. Sabía lo que era necesitar ayuda y no encontrarla. Su pecho se apretó con un dolor antiguo, pero también con una decisión nueva. Si nadie había estado para él estaría para ese hombre olvidado. Y ese pensamiento encendió una luz suave dentro de su alma cansada. Intentó levantar al anciano, pero éste era más frágil de lo que parecía. Sus huesos eran livianos como ramas secas y cada movimiento parecía dolerle. Samuel ajustó su postura, haciendo fuerza con sus brazos delgados, decidido a no rendirse. El anciano lo miraba con ojos humedecidos, sorprendidos por la bondad que brotaba de un niño que lo tenía todo en contra. Y en esa mirada, Samuel sintió una gratitud tan profunda que parecía venir de un lugar más allá del cuerpo, como si la vida estuviera reconociendo su gesto, como si algo sagrado lo estuviera bendiciendo en silencio. Cuando al fin lograron ponerse de pie, el anciano apoyó su peso sobre Samuel con una confianza que lo desarmó por completo. Nadie confiaba así en él. Nadie había puesto nunca su vida, aunque fuera por un instante, en sus manos temblorosas. Esa sensación lo conmovió de una manera que no esperaba. No era solo responsabilidad lo que sentía. Era un reconocimiento silencioso, una afirmación de que su existencia tenía valor. El viento sopló suave, como si quisiera acariciar el momento, y Samuel comprendió que, sin saberlo, había estado esperando sentir algo así toda su vida. Empezaron a caminar lentamente hacia una sombra cercana donde podrían descansar. Cada paso era un esfuerzo compartido, una danza torpe pero sincera entre la fragilidad del anciano y la determinación del niño. Samuel sentía el peso físico, pero también una fuerza inesperada que surgía de su interior. No sabía de dónde venía,
pero sospechaba que no era solo suya. Era como si algo más caminara junto a ellos, silencioso, atento, amoroso. Algo que siempre había estado allí, pero que ahora comenzaba a hacerse notar. Cuando llegaron al refugio improvisado bajo un árbol retorcido, el anciano se dejó caer con un suspiro de cansancio. Samuel se arrodilló a su lado, buscando alguna manera de hacerlo sentir mejor. Tenía poco para ofrecerle, pero sacó de su bolsillo un pedazo de pan duro que había guardado para sí mismo. Lo sostuvo por un momento, sabiendo que ese trozo era todo lo que tenía para callar el hambre del día. Y aún así, lo ofreció sin dudar. El anciano lo recibió con manos temblorosas, y en ese gesto simple se ocultaba una grandeza que el mundo jamás vería. Mientras el anciano comía despacio, Samuel lo observaba con un extraño sentimiento de paz. Era la primera vez en mucho tiempo que no se sentía inútil o invisible. Había hecho algo que importaba, algo que había cambiado el día de otra persona. Y esa realización cayó sobre él como un abrazo cálido. Sus ojos se humedecieron, pero no de tristeza. Era una emoción profunda, nueva, que no sabía nombrar. Parecía una certeza suave de que su vida tenía un propósito escondido, un propósito que recién empezaba a revelarse. El anciano terminó el pan y, con un gesto torpe, tomó la mano de Samuel. El niño sintió que un calor extraño subía por su brazo, suave pero intenso, como si la piel estuviera absorbiendo un secreto. El anciano lo miró fijamente, y en sus ojos ya no había cansancio sino una luz misteriosa, antigua. Samuel tragó saliva, incapaz de apartar la mirada. No entendía por qué, pero la atmósfera había cambiado. El aire parecía vibrar con una energía que nunca antes había sentido, como si algo estuviera a punto de revelarse. El anciano abrió los labios, y su voz salió más fuerte de lo esperado, aunque impregnada de ternura. Le dijo que no debía temer al dolor ni a la soledad, porque nunca había estado realmente solo, que en cada paso difícil había una presencia acompañándolo. Samuel sintió que el corazón le daba un vuelco. Aquellas palabras tocaban regiones de su alma que él mismo había evitado explorar. Era como si ese hombre conociera sus heridas, sus noches de lágrimas, sus preguntas calladas. Y cada frase caía dentro de como una semilla luminosa. Antes de que Samuel pudiera responder, el anciano apretó su mano con una fuerza sorprendente. Sus ojos brillaron con una intensidad que no pertenecía a un simple mortal. Y en ese instante, Samuel entendió que algo extraordinario estaba ocurriendo. El viento dejó de moverse, los sonidos del bosque se apagaron, y el tiempo pareció detenerse. Era como si el universo entero contuviera la respiración. Samuel sintió un estremecimiento recorrerle la espalda. El anciano iba a decir algo más, algo que cambiaría su vida para siempre. Samuel sintió que el mundo entero inclinaba su atención hacia ellos cuando el anciano tomó aire para hablar. Había una solemnidad en el momento, como si las hojas, el viento y la tierra comprendieran la importancia de lo que estaba por revelarse. El niño mantuvo su mano en la del anciano, sintiendo aquel calor extraño que seguía expandiéndose por su brazo. No era doloroso, sino profundamente reconfortante, como un fuego amable. El corazón de Samuel latía con una mezcla de miedo y esperanza. Un presentimiento suave le susurraba que su vida estaba a punto de cambiar, y aún así no se apartó. Con una voz que parecía salir de un tiempo anterior al tiempo, el anciano pronunció su nombre sin que Samuel se lo hubiera dicho. El niño abrió los ojos con sorpresa, preguntándose cómo podía saberlo. El anciano sonrió con una dulzura melancólica, como quien recuerda un secreto que siempre estuvo allí. Dijo que conocía su historia, su hambre, sus noches de llanto escondido. Samuel sintió que el pecho se le apretaba, como si aquella voz estuviera tocando sus heridas una por una. Nunca nadie había visto tan profundamente dentro de él, y esa revelación lo dejó temblando. El anciano explicó que, aunque Samuel creyera haber caminado solo, había una luz acompañándolo desde su primer aliento. Una luz que no siempre se veía, pero que jamás se apartaba. Samuel escuchaba con los labios entreabiertos, incapaz de entender cómo alguien como él, un niño sin nada, podía ser digno de esa presencia silenciosa.
El anciano habló de pasos guiados, de coincidencias que nunca fueron coincidencias, de susurros que confundió con intuición. Cada palabra era una caricia en su alma cansada. Una parte de Samuel quería creer, la otra tenía miedo de hacerlo. El anciano levantó una mano temblorosa y la posó en el pecho del niño, justo donde latía su corazón. Samuel sintió un estremecimiento profundo, como si algo antiguo despertara dentro de él. El anciano le dijo que ese dolor que cargaba desde hacía tanto no lo había destruido, que, en realidad, lo había vuelto más sensible a la luz, más capaz de verla, incluso cuando otros solo veían oscuridad. Samuel cerró los ojos, dejando que aquella sensación lo atravesara. Era como si una puerta invisible se abriera dentro de él, una puerta que siempre había estado cerrada por miedo. Las palabras del anciano se volvían más suaves, casi un canto. Hablaba de un propósito escondido, de una misión que Samuel aún no comprendía. El niño respiró hondo, sintiendo como algo se acomodaba en su interior, como si piezas dispersas empezaran a encajar. Una parte de él había deseado toda la vida escuchar que su existencia tenía valor, que no era un accidente en un rincón olvidado del mundo. Y ahora, ese deseo se presentaba ante con la fuerza de una verdad inevitable, una verdad que comenzaba a iluminar su oscuridad. El anciano dijo que había observado a muchos corazones a lo largo de su vida, pero pocos tan puros como el de Samuel. No puro por falta de dolor, sino precisamente por elegir la bondad a pesar de él. Esa afirmación hizo que el niño agachara la cabeza, incapaz de contener la emoción. Nunca nadie lo había llamado valioso. Nunca nadie había visto en su bondad un acto de fuerza. El viento sopló con un murmullo suave, como celebrando aquel reconocimiento. Y Samuel sintió que su alma, por primera vez, respiraba sin peso. De pronto, el anciano empezó a toser con dificultad, y Samuel se inclinó preocupado para sostenerlo mejor. La luz en sus ojos seguía allí, pero se estaba apagando lentamente. El niño sintió un miedo repentino, un temor profundo a perder aquella presencia que lo había transformado en tan poco tiempo. El anciano tocó su mejilla con una ternura infinita y le dijo que no debía temer, que su encuentro no era una despedida, sino un inicio. Samuel tragó saliva, incapaz de comprender completamente, pero sabía que cada palabra tenía un significado que aún debía descubrir. El anciano murmuró que la luz que siempre lo había acompañado no era sólo para protegerlo, sino también para guiar a otros, que Samuel había sido escogido no por su fuerza, sino por su corazón, y que, aunque dudara de sí mismo, el cielo nunca había dudado. El niño sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Cómo alguien como él podía ser escogido para algo tan grande? Pero el anciano lo miró con una convicción tan profunda que Samuel no pudo negarla. Era como si aquella mirada dijera que incluso una chispa puede iluminar un bosque entero. El anciano tomó aire una última vez, mientras una serenidad inmensa se extendía sobre su rostro. Le dijo a Samuel que recordara siempre esto: la luz divina no se aferra a perfecto, sino que sigue amando incluso cuando está roto. Samuel sintió que el mundo se volvía más silencioso, como si aguardara el fin de aquella revelación. Y en ese silencio comprendió que todo lo que había vivido, su hambre, su soledad, su dolor, lo había preparado para este instante. Nada había sido en vano. Nada había sido descuidado por la presencia que lo acompañaba. Cuando el anciano cerró los ojos, su mano seguía aferrada a la de Samuel, cálida, tranquila, llena de algo que no parecía humano sino eterno. El niño sintió que una oleada de luz invisible lo atravesaba desde el pecho hasta la espalda, dejándolo sin aliento. No era tristeza lo que le invadía, sino una certeza luminosa. Comprendió que el anciano no se había ido del todo, que había dejado algo dentro de él, algo que recién empezaba a despertar. Y el mundo, una vez más, pareció contener la respiración ante lo que estaba por nacer en aquel niño olvidado. Samuel permaneció arrodillado junto al anciano, sintiendo como la luz invisible que había atravesado su cuerpo seguía vibrando en su interior. Era una sensación nueva, cálida, profunda, como si su alma hubiera despertado de un largo sueño. No sabía cuánto tiempo pasó allí,
quieto, permitiendo que aquella energía se asentara dentro de él. El silencio alrededor no era vacío, sino un silencio lleno, vivo, como si estuviera siendo observado por algo misericordioso. De pronto, Samuel sintió que debía levantarse, no por falta de duelo, sino porque su corazón le pedía avanzar. Y en ese impulso había un llamado silencioso que no podía ignorar. Se puso de pie con lentitud, mirando el rostro del anciano que ahora descansaba en una serenidad profunda. No había tristeza en aquella expresión, sino una paz que Samuel nunca había visto en nadie. El niño sintió un nudo en la garganta, pero no lloró. Algo dentro de él le decía que la muerte no era un final para quienes siembran luz. Ese pensamiento era extraño para alguien tan joven, pero no le resultaba ajeno. Era como si aquellas verdades estuvieran escritas en su alma desde hacía tiempo. Solo necesitaban ser despertadas. Y ahora lo estaban. Samuel levantó la mirada hacia el cielo gris, esperando quizá alguna señal visible. Pero no llegó ninguna. Lo que sí sintió fue un susurro interior, una certeza tan suave que parecía provenir del viento. El mensaje no tenía palabras, pero era claro. Debía seguir caminando. Debía confiar. Debía permitir que esa luz recién encendida dentro de él lo guiara. Por un momento dudó, temiendo no estar preparado para nada de lo que la vida esperaba de él. Pero enseguida recordó las palabras del anciano. No había sido escogido por su fuerza, sino por su corazón. Y eso le devolvió el aliento. Con manos temblorosas, Samuel tomó una rama larga para marcar el lugar donde el anciano descansaría. No tenía más forma de honrarlo, pero lo hizo con un respeto que nacía desde lo más profundo de su ser. Mientras clavaba la rama en la tierra húmeda, sintió que algo lo acompañaba, una presencia suave que recorría su espalda. No era miedo, era una compañía sagrada, silenciosa, que parecía agradecer su gesto. Samuel cerró los ojos por un instante, y una lágrima solitaria cayó sin dolor. Era una lágrima de reconocimiento, una lágrima de transformación. Cuando retomó el camino, notó que su cuerpo se sentía distinto. No más fuerte físicamente, pero sí más lleno, más despierto. Cada paso parecía emanar un pequeño eco de la luz que ahora llevaba dentro. El bosque lo observaba con una calma profunda, y Samuel comenzó a percibir detalles que antes ignoraba. El ritmo del viento, la suavidad de la tierra, el canto lejano de un ave solitaria. Era como si la vida le hablara en un idioma nuevo, un idioma que no se escuchaba con los oídos, sino con el alma. Y Samuel, por primera vez, se sintió capaz de entenderlo. A medida que avanzaba, los recuerdos de su pasado regresaban uno por uno. Los insultos, las noches de frío, los momentos en los que creyó que Dios lo había olvidado. Cada recuerdo dolía, pero ya no lo destruía. Algo dentro de él los tomaba con suavidad, como si ahora pudiera verlos desde una distancia segura. Comprendió que todas aquellas heridas habían moldeado su corazón para este instante, que sin ellas, quizá no habría sido capaz de sentir la compasión que lo llevó a detenerse junto al anciano. Y esa comprensión lo llenó de una gratitud inesperada. Samuel se detuvo un instante, apoyando la mano sobre su propio pecho, justo donde el anciano había tocado. Sintió un latido diferente, más firme, más seguro, como si allí dentro hubiera nacido una pequeña llama. Una llama que no dependía del mundo exterior, ni del reconocimiento, ni del cariño ajeno. Era una llama divina, silenciosa, destinada a guiarlo incluso en los días más oscuros. El niño exhaló lentamente, dejándose envolver por aquella certeza. Y por primera vez en su vida, no temió al futuro, no temió a la soledad, no temió a sí mismo. Siguió caminando hasta llegar a un claro donde la luz del cielo, aún encapotado, caía con delicadeza sobre la hierba. Allí decidió detenerse a descansar. Se sentó y dejó que el aire frío llenara sus pulmones. Cada respiración era un recordatorio de que estaba vivo, de que había un propósito en ello, aunque aún no lo comprendiera del todo. El silencio del claro no era hostil. Era un silencio que parecía guardarlo, como si la vida quisiera darle espacio para asimilar lo ocurrido. Samuel cerró los ojos, permitiendo que la calma se instalara en su interior. Sin esperarlo,
Sintió un calor suave rodear sus hombros, como si alguien invisible hubiera colocado un manto sobre él. Samuel abrió los ojos de inmediato, pero no vio a nadie. Sin embargo, el calor permanecía, envolvente, tierno, casi paternal. El niño supo entonces que no estaba soñando, que aquella presencia que el anciano mencionó realmente existía, y que había estado con él incluso cuando él mismo dudaba de su valor. Este pensamiento lo hizo sonreír con una dulzura tímida. No estaba solo, nunca lo había estado, y ahora lo entendía con una claridad luminosa. Se puso de pie nuevamente, sintiendo que algo dentro le llamaba a seguir avanzando. Ya no caminaba como un niño perdido, sino como alguien que había sido despertado, alguien que llevaba una luz capaz de transformar la oscuridad. El sendero frente parecía más claro, aunque el cielo siguiera gris. Y mientras daba sus primeros pasos hacia ese nuevo destino, Samuel sintió que la vida lo observaba con orgullo. La revelación apenas comenzaba. La verdadera transformación estaba por venir, y su historia, lejos de terminar, estaba abriendo sus alas. El camino siguió abriéndose ante Samuel como si la tierra misma reconociera la luz que ahora lo habitaba. Aunque el cielo continuaba gris, él percibía tonos suaves que antes jamás había notado, como si el mundo hubiera encendido una paleta secreta solo para él. Sus pasos eran lentos pero firmes, cargados de una nueva certeza que lo impulsaba hacia adelante. Mientras avanzaba, sentía que algo dentro de su pecho se expandía con cada respiración, como si la llama interior creciera sin quemar. No era un fuego de destrucción, sino de vida, un fuego que parecía purificarlo. Y en cada exhalación, su alma parecía hacerse más grande. A medida que recorría el sendero, Samuel comenzó a recordar momentos específicos de su infancia que lo habían marcado. Recordó las veces en que pidió ayuda y fue ignorado, las noches en las que lloró sin que nadie escuchara, los días en que creyó no valer nada. Por primera vez, no sintió vergüenza al evocarlos. Algo había cambiado. Aquellas memorias ya no lo aplastaban, sino que se revelaban como piezas de un rompecabezas que al fin comenzaba a tener sentido. Era como si pudiera ver la arquitectura secreta detrás de su propio sufrimiento, y esa comprensión le trajo una calma inesperada. Sus pasos lo llevaron a un arroyo donde el agua corría clara y lenta, murmurando historias que parecían venir de un tiempo sin edad. Samuel se arrodilló junto a la orilla y contempló su reflejo. Vio al mismo niño pobre, delgado, con ojos cansados y manos temblorosas. Pero también vio algo más. Una luz suave rodeaba su silueta, tan tenue que cualquier otra persona habría dudado de su existencia. Él no dudó. Sabía que esa luz no era nueva. Siempre había estado allí. Solo ahora era capaz de verla. Y ese descubrimiento lo llenó de un orgullo humilde y profundo. Mientras observaba su reflejo, recordó las palabras del anciano. La luz no se aferra a perfecto, sino al que ama aun cuando está roto. Samuel repitió la frase en silencio, como quien recita una oración que comienza a arraigarse. Sintió como su pecho se expandía con un calor suave. Comprendió que su valor nunca estuvo en su fuerza, ni en su apariencia, ni en su éxito. Su valor había estado siempre en su capacidad de amar sin recibir amor, de dar cuando no tenía nada, de ver belleza incluso en la oscuridad más densa. Y esa verdad lo llenó de una dignidad nueva. De pronto, mientras aún contemplaba el agua, una brisa cálida recorrió su espalda. No era un viento común. Era el mismo calor que había sentido bajo el árbol, cuando supo que la presencia divina lo acompañaba. La brisa parecía abrazarlo, rodearlo con ternura, como si quisiera recordarle que no estaba solo en ese descubrimiento. Samuel cerró los ojos y dejó que ese calor lo envolviera. No tenía miedo, no tenía dudas. Por primera vez, confiaba plenamente en esa presencia silenciosa. Y en esa confianza, su alma se fortaleció. Cuando abrió los ojos, el arroyo parecía más brillante, no porque la luz del cielo hubiera cambiado, sino porque su mirada se había transformado. Samuel tocó el agua con la punta de los dedos y una sensación suave, casi eléctrica, recorrió su piel. No era dolor, era un reconocimiento, como si el agua supiera quién era él.
como si la vida misma lo saludara. Samuel sonrió, tímido pero sincero. Era extraño sentir que el mundo lo aceptaba, después de tantos años sintiéndose un intruso. Pero esa sensación lo llenó de una alegría cautelosa, dulce, sagrada. Se puso de pie nuevamente y siguió caminando, guiado por un impulso que no nacía de su mente, sino de su corazón. Cada paso parecía llevarlo más cerca de algo importante, aunque no sabía qué era. El bosque se volvía más claro a su alrededor, como si la luz interna de Samuel iluminara incluso aquello que estaba fuera de él. Ya no caminaba con la cabeza gacha, como solía hacerlo. Ahora su mirada estaba al frente, abierta, curiosa, atenta. Sentía que el mundo tenía mensajes para él, y por primera vez quería escucharlos todos. Mientras avanzaba, vio a lo lejos una pequeña colina que sobresalía del paisaje, cubierta de hierba suave que se movía al ritmo del viento. Algo en ese lugar lo llamó, como si una voz invisible lo invitara a acercarse. Samuel obedeció ese impulso sin cuestionarlo. Cada paso hacia la colina hacía que su corazón latiera más rápido, no por miedo, sino por expectación. Era como cuando uno está a punto de comprender una verdad que siempre había estado ahí, esperando. Y Samuel sabía que algo importante lo aguardaba en la cima. Al llegar a lo alto de la colina, se encontró con un silencio profundo, distinto a todos los silencios que había conocido. No era vacío. Era un silencio lleno, cargado de significado, como si la vida contuviera la respiración en señal de respeto. Samuel se quedó quieto, sintiendo como el viento acariciaba su rostro y despeinaba su cabello. Entonces, una sensación descendió sobre él, suave como una bendición. Era la certeza clara, luminosa, innegable, de que estaba exactamente donde debía estar, de que cada paso, cada herida, cada lágrima, lo había traído hasta ese instante preciso. Fue allí, en la cima de esa colina silenciosa, donde Samuel comprendió algo esencial. La luz divina no solo lo acompañaba, lo habitaba. No estaba fuera de él, sino dentro, como un latido secreto que había permanecido dormido. Y ahora despertaba, transformando su visión del mundo y de sí mismo. Samuel llevó una mano a su pecho y sintió la llama interior arder con suavidad. No era un niño olvidado. Nunca lo había sido. Era un portador de luz. Y aunque aún no sabía qué camino lo esperaba, estaba listo para seguirlo. Samuel permaneció en la cima de la colina, dejando que el viento rodeara su cuerpo como un abrazo antiguo. Sentía la luz dentro de vibrar con una intensidad serena, como si respondiera a un llamado silencioso. El cielo, aunque aún gris, parecía más cercano, más comprensivo, casi protector. Samuel respiró profundamente, permitiendo que el aire frío limpiara sus dudas. Sabía que algo importante estaba por revelarse, algo que debía escuchar con el alma despierta. El silencio se volvió tan profundo que podía oír su propio corazón latiendo en un ritmo nuevo. Un ritmo que ya no hablaba de miedo, sino de propósito. Y en ese propósito recién descubierto, comenzó a formarse una suave determinación. De pronto, sintió un hormigueo recorrerle la espalda, como si dedos invisibles tocaran su piel con ternura. No era una sensación extraña, sino perfectamente familiar, como si siempre hubiera estado allí. Samuel cerró los ojos y dejó que esa presencia lo envolviera, cálida como un manto celestial. La brisa dejó de sentirse fría. Ahora parecía cargada de un mensaje sutil. Un mensaje que no usaba palabras, pero hablaba directo a su corazón. Samuel inclinó la cabeza ligeramente, como si escuchara algo que otros no percibirían. Era un llamado suave, amoroso, que lo invitaba a mirar dentro de sí mismo. Y en ese gesto, comprendió que su viaje interior recién empezaba. La imagen del anciano volvió a su mente con una claridad luminosa que lo conmovió profundamente. Recordó su mirada serena, sus palabras llenas de sabiduría, su luz encendida al final. Samuel entendió entonces que ese encuentro no había sido casualidad. Nada en su vida lo había sido, aunque lo creyera. Cada herida lo había acercado a ese instante, a ese hombre, a esa revelación. Era como si todos los caminos de su dolor confluyeran hacia un propósito secreto.
un propósito que ahora empezaba a desplegarse frente a con ternura infinita, y ese descubrimiento le arrancó una sonrisa temblorosa. Samuel dejó caer las manos a sus costados y respiró hondo, sintiendo su cuerpo más ligero. Era como si hubiera soltado un peso que cargó durante años sin saberlo. La soledad, que antes lo aplastaba, ahora parecía un terreno fértil donde algo nuevo crecía. Ya no la veía como castigo, sino como espacio para que la luz se revelara. Comprendió que la vida nunca lo había abandonado, solo lo estaba preparando su corazón para la compasión, para la fortaleza, para la fe. Y cada dolor pasado ahora se transformaba en una enseñanza suave, una enseñanza que lo invitaba a confiar más. Mientras permanecía de pie, sintió que debía bajar la colina, aunque no sabía por qué. Era una intuición firme, parecida a la voz interior que lo había guiado hasta allí. Su corazón empezó a latir con expectación, como si algo lo esperara más abajo. Samuel miró el sendero que descendía entre la hierba ondulante y asintió. Sabía que debía seguir caminando, aunque no conociera el destino. La vida le había revelado parte de su misterio, pero guardaba el resto en silencio. Y a pesar de ello, Samuel no sintió miedo, solo una serenidad suave que lo impulsaba hacia adelante. Mientras avanzaba colina abajo, la luz interior parecía acompañar sus pasos. Cada piedra, cada hoja, cada sombra se veía distinta, como si estuvieran vivas. Samuel se inclinaba hacia adelante, curioso ante aquella belleza sencilla. Era como si el mundo entero hubiera cambiado de idioma y él, por fin, pudiera entenderlo. El canto lejano de un pájaro le pareció una bendición disfrazada. El viento, un consejo amable que rozaba su mejilla. Y la tierra, un hogar que ahora se revelaba cercano. Samuel sonrió, sintiéndose parte de algo mayor. Mientras seguía caminando, notó un leve temblor en sus manos. No era miedo, sino una emoción profunda que buscaba salir. Era la sensación de estar siendo guiado por una fuerza amorosa, una fuerza que lo conocía más de lo que él conocía a sí mismo. Samuel se detuvo un momento, dejando que esa emoción lo atravesara. Sintió que la presencia divina se hacía más clara, más cercana, como si caminara justo detrás de él, cuidando cada uno de sus pasos. Y esa certeza le llenó los ojos de lágrimas suaves. Siguió avanzando hasta que el bosque comenzó a abrirse en un espacio amplio y silencioso. Allí, la luz del cielo descendía con una delicadeza casi sagrada. El aire parecía más cálido, como si el lugar guardara un secreto profundo. Samuel sintió que debía detenerse en el centro del claro, sin saber por qué. Cuando lo hizo, su corazón comenzó a latir con fuerza renovada. Era como si estuviera parado en un punto exacto del destino, un punto en el que la vida había querido verlo desde siempre. Y aquel reconocimiento lo hizo estremecer. De pronto, la brisa volvió a elevarse, pero esta vez llevaba algo distinto. Era una calidez tan intensa y suave que le erizó la piel entera. Samuel cerró los ojos y dejó que aquella energía lo envolviera. Sintió que la presencia divina lo abrazaba con una ternura indescriptible. Una ternura que respondía a cada herida de su vida, una por una. Era como si le dijera, nada de lo que viviste fue en vano. El niño llevó una mano a su pecho, sintiendo su llama arder más fuerte, y supo que una revelación aún mayor estaba por llegar. Samuel abrió los ojos con una claridad nueva, casi luminosa. El mundo ya no era un lugar oscuro, sino un espacio lleno de señales amorosas. Cada sonido, cada sombra, cada rayo parecía tener un propósito. Y él, por primera vez, se sintió digno de caminar dentro de ese propósito. La luz en su interior era ahora más firme, más confiada. Sabía que no estaba viviendo un momento cualquiera, sino un despertar. Y en ese despertar, comprendió que la vida estaba a punto de mostrarle su siguiente misterio, uno que cambiaría para siempre su forma de ver el mundo. Samuel permaneció en el claro, sintiendo como el aire parecía contener un mensaje que aún no alcanzaba a descifrar. La luz dentro de él vibraba como una lámpara encendida en medio de un templo silencioso. Era una sensación tan profunda que lo obligó a quedarse quieto, escuchando más allá de los sonidos visibles.
El viento se movía con suavidad, casi como si quisiera guiar su respiración. Samuel cerró los ojos y permitió que esa calma sagrada lo envolviera por completo. Su corazón latía con un ritmo firme, consciente de algo que se acercaba. No era miedo, sino una expectación amorosa que lo llenaba de paz. Y esa paz se convertía en un puente hacia algo más grande. De pronto, una imagen brotó en su mente sin que él la llamara. Vio a un niño, solo, hambriento, llorando en la oscuridad de una noche fría. Por un segundo pensó que estaba recordando su propio pasado, pero pronto entendió que no era un recuerdo, sino una revelación. Ese niño no estaba lejos, estaba viviendo su dolor en ese mismo instante. Samuel sintió un estremecimiento recorrer su espalda, suave pero urgente. Era como si la vida le mostrara dónde debía dirigir su luz. Y en ese entendimiento nació un propósito más claro. La presencia divina volvió a abrazarlo desde dentro, cálida y protectora. Samuel sintió que una voz amorosa se formaba en el silencio, sin necesidad de palabras. Era un llamado, un impulso, una guía suave que marcaba un camino. El niño abrió los ojos con sorpresa, sintiendo el corazón acelerarse. No sabía exactamente hacia dónde debía ir, pero sí sabía que debía moverse. La vida ya no le pedía soportar, sino actuar desde la luz que ahora llevaba. Cada paso que daría tendría un sentido más grande que él mismo. Y esa responsabilidad no lo asustaba, sino que lo fortalecía. Samuel avanzó hacia el borde del claro, siguiendo una intuición tan firme como si se tratara de una orden divina. El bosque parecía abrirse a su paso, dejando un sendero que no existía antes. Era como si la naturaleza reconociera la misión recién nacida en su interior. El niño caminaba con determinación, sintiendo un calor suave en el pecho. Ese calor no lo abandonaba, sino que se intensificaba como una guía luminosa. Cada hoja, cada rama, parecía saludar su paso con respeto silencioso. Samuel comprendió que no estaba siendo llevado al azar. Había un destino esperando su llegada. Mientras bajaba por un tramo del bosque, el viento comenzó a murmurar con más fuerza. No era un murmullo inquietante, sino un canto suave lleno de significado. El sonido parecía envolverlo como un mensaje repetido por la creación entera. Samuel sintió que sus pasos se sincronizaban con ese canto invisible. Era como si una melodía antigua lo estuviera guiando desde un lugar sagrado. Su corazón respondió latiendo con una emoción que casi dolía por lo intensa. No sabía qué encontraría más adelante, pero ya no dudaba del camino. Sabía que estaba siendo guiado con amor profundo. Tras unos minutos, llegó a un sendero estrecho que descendía hacia un valle. El aire allí era más frío, pero también más vibrante, cargado de energía. Samuel sintió que algo importante lo esperaba al fondo de ese valle silencioso. Dio un paso, luego otro, dejando que la luz interior marcara el ritmo. Su respiración se volvió más consciente, más atenta al entorno. Cada piedra parecía colocada para recibir sus pies sin hacerle daño. El niño avanzaba con el respeto de quien entra en un lugar sagrado. Y ese respeto llenaba su interior con una gratitud intensa. Al llegar al final del sendero, vio una pequeña figura acurrucada junto a un tronco caído. Era un niño, tal como la visión se lo había mostrado, temblando de frío y miedo. Samuel sintió que el mundo se detenía, igual que cuando encontró al anciano. La vida le estaba ofreciendo otra oportunidad de entregar luz. Se acercó con pasos suaves, sin querer asustarlo, con el corazón abierto. El niño levantó la mirada y Samuel vio en sus ojos el mismo dolor que un día habitó en él. Ese reconocimiento lo atravesó como un rayo misericordioso. Comprendió que había llegado en el instante perfecto. Samuel se arrodilló frente al pequeño, sin decir una palabra al principio. El niño tenía el rostro sucio, las manos heladas y los labios temblorosos. Era un espejo vivo de su propia infancia, un reflejo doloroso pero sagrado. Samuel extendió su mano con la misma dulzura que él había recibido del anciano. La presencia divina volvió a rodearlo, llenando el valle con un calor invisible. El niño dudó un instante, pero finalmente tomó su mano, buscando alivio.
Ese contacto desató una corriente de luz que Samuel sintió recorrerlos a ambos. Y en ese instante supo que estaba cumpliendo lo que había nacido para hacer. Samuel abrazó al niño con cuidado, protegiéndolo del frío que mordía la tarde. No necesitó explicaciones para entender su dolor. Su propio corazón lo recordaba. Mientras lo sostenía, sintió una expansión luminosa dentro de su pecho. Era la luz divina respondiendo al acto de amor, creciendo con cada latido. El valle entero parecía iluminarse con un resplandor suave y delicado. Samuel cerró los ojos un momento, agradeciendo la guía sagrada. Sabía que ese encuentro no era casualidad, sino continuidad del milagro. La misma luz que un día lo rescató, ahora rescataba a otro a través de él. Cuando Samuel abrió los ojos, el pequeño lo observaba con una mezcla de alivio y esperanza. Y en esa mirada, Samuel comprendió algo que transformó su alma para siempre. La luz divina no solo lo acompañaba, no solo lo habitaba, ahora fluía a través de él. Era un puente, un mensajero, un canal de amor silencioso para otros corazones heridos. El niño tomó aire, sintiendo una fuerza nueva afirmarse dentro de su espíritu. Ya no era un sobreviviente de la oscuridad, sino un portador de claridad. Y mientras sostenía al pequeño entre sus brazos, comprendió su propósito final. El mundo necesitaba luz, y él había sido elegido para encenderla. Samuel cargó al pequeño entre sus brazos mientras el cielo comenzaba a abrirse con una claridad suave que parecía bendecir cada paso que daban juntos, y en ese resplandor entendió que la luz divina no se manifestaba solo en grandes revelaciones, sino también en gestos silenciosos que sanan heridas invisibles. Sintiendo que su corazón latía con un propósito completamente nuevo, como si cada latido fuera una promesa, y en ese caminar lento pero firme reconoció que su vida ya no pertenecía a la oscuridad de la que provenía, pues había sido transformado por una verdad luminosa que quería compartirse, y cada respiración se convirtió en un acto de gratitud profunda. A medida que avanzaban por el bosque, Samuel notó que el pequeño se aferraba a él con una mezcla de miedo y esperanza, una combinación que conocía demasiado bien, y al sentir aquel temblor en las manos del niño recordó sus propias noches frías donde suplicaba por una presencia que lo sostuviera. Comprendiendo ahora que él se había convertido justamente en aquello que un día necesitó, permitiendo que esa idea lo llenara de una serenidad inmensa, porque entendió que sanar a otro también sanaba partes del mismo, y que la luz que llevaba dentro seguía creciendo en cada acto de amor, guiándolo sin que él tuviera que pedirlo. Mientras caminaban hacia un sendero más claro, el ambiente alrededor comenzó a suavizarse como si el mundo reconociera la transformación que estaba ocurriendo delante de sus ojos, y el viento acariciaba sus rostros con la ternura de un padre que observa con orgullo a un hijo que al fin ha descubierto quién es, y Samuel sintió que sus pasos eran acompañados por algo sagrado. Una fuerza que no solo lo guiaba, sino que también lo celebraba, porque había respondido al llamado sin miedo, porque había elegido la luz sobre todas las heridas, y en esa elección se revelaba la verdadera grandeza de su espíritu. El pequeño levantó la mirada hacia él con ojos húmedos que reflejaban no solo dolor, sino también una chispa de alivio, y Samuel entendió que no necesitaba palabras para saber lo que el niño sentía, pues la conexión entre ambos provenía de un lugar profundo donde las almas se reconocen en su vulnerabilidad compartida. Y ese reconocimiento fue suficiente para que Samuel apretara un poco más su abrazo, brindándole una seguridad que él mismo nunca había recibido, sintiendo que la vida le entregaba. Ahora la oportunidad de romper el ciclo del abandono, de demostrarle a otro que la luz nunca se va, aun cuando parezca invisible. Al llegar a un claro iluminado por un rayo tímido que atravesaba las nubes, Samuel dejó al pequeño descansar sobre la hierba suave, y en ese punto sintió que la presencia divina volvía a rodearlo como una corona de calor que envolvía su pecho con una ternura indescriptible, haciéndole comprender que había cumplido la misión para la cual había sido preparado desde su nacimiento, porque cada dolor vivido lo había convertido en un refugio vivo para otros corazones, y mientras esa certeza se asentaba en su interior, Samuel sintió que la vida le sonreía por primera vez de verdad, con la sinceridad de una madre que abraza a su hijo después de un largo viaje. El pequeño, ya más tranquilo, tomó su mano con una confianza frágil pero verdadera,
Y en ese gesto Samuel sintió que algo dentro de él se sellaba para siempre, una especie de pacto sagrado donde se prometía a sí mismo nunca dejar que el dolor de otro quedara sin respuesta, porque había aprendido que la luz no necesita grandeza para manifestarse, solo necesita un corazón dispuesto a encenderse, y él era ahora ese corazón encendido, ese puente entre la esperanza y quienes la han perdido. Comprendiendo que ese sería su propósito de aquí en adelante, caminar como un faro silencioso en un mundo que tantas veces olvida mirar hacia lo alto. Samuel se incorporó lentamente, observando el paisaje que se abría ante él como si fuera un nuevo comienzo, y entendió que no necesitaba conocer todo el camino para dar el siguiente paso, porque la luz no revela destinos completos, solo ilumina lo suficiente para seguir caminando, y eso era más que suficiente para él, que había pasado su vida entre sombras, sintiendo ahora una fortaleza que no venía de su cuerpo sino de su espíritu, una fortaleza suave pero indestructible, que lo invitaba a seguir avanzando para llevar esa claridad a otros que aún caminaban a ciegas, pues sabía que muchos niños como le esperaban ser encontrados. Se inclinó hacia el pequeño y con voz suave le dijo que no estaba solo, que nunca lo había estado. Y mientras pronunciaba esas palabras sintió como su corazón vibraba con una resonancia profunda, como si cada sílaba fuera acompañada por un eco divino. Y en esa vibración entendió que hablaba no solo al niño frente, sino a todos aquellos que alguna vez se sintieron olvidados, enviando un mensaje que trascendía el momento presente, invitando al mundo entero a recordar que la luz siempre encuentra caminos inesperados para llegar, incluso a través de un niño pobre que un día escogió la bondad sobre el resentimiento. Samuel levantó su rostro hacia el cielo que comenzaba a abrirse y sintió la necesidad de compartir esa luz también con quienes escuchan esta historia, y con una sonrisa humilde levantó la voz para preguntar desde lo más profundo de su corazón: ¿desde dónde nos estás escuchando hoy? Porque quería sentir la presencia de esos otros caminantes que, aunque no lo supieran, formaban parte de esta misma trama luminosa, y quiso recordarles que cada uno lleva su propia chispa esperando ser encendida, invitándolos a unirse a este viaje de sanación y despertar que no termina aquí, sino que continúa en cada alma dispuesta a recibirlo. Y así, con el pequeño a su lado y el corazón lleno de una paz nueva, Samuel dio un paso adelante hacia la inmensidad de su destino, comprendiendo que cada día sería una oportunidad para encender luz donde hubiera oscuridad, y mientras la brisa acariciaba su rostro, la vida le susurró que su misión apenas comenzaba, invitando también a quienes escuchan esta historia a seguir caminando con él, recordándoles que no están solos, que la luz los acompaña, que la bondad transforma mundos, y antes de avanzar definitivamente, Samuel les pidió con ternura: suscríbete para seguir recibiendo historias que tocan el alma y acompañan tu camino.